Hola, el día de hoy dentro de las revisiones que hacemos en el grupo de reumatología de la Universidad Javeriana y del Hospital San Ignacio, tenemos un invitado dermatológico, el doctor Manuel Gaona, quien es residente de dermatología y con quien vamos a profundizar sobre las manifestaciones dermatológicas de las vasculitis ANCA. Bienvenido, Manuel. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y vamos a hacer esta revisión lo más didáctica posible para poder reconocer las principales manifestaciones cutáneas de las vasculitis ANCAS. Bueno, entonces lo primero que vamos a hablar el día de hoy es sobre qué son las vasculitis ANCAS. Las vasculitis ANCA son un grupo heterogéneo de entidades que se caracterizan por la infiltración de células inflamatorias en la pared vascular de diferentes vasos sanguíneos que pueden ser tanto arterias como venas. Se han reconocido diferentes anticuerpos, los cuales se identifican por técnica de inmunofluorescencia indirecta, como lo son el anticuerpo C-ANCA, el anticuerpo P-ANCA y el anticuerpo A-ANCA. Los tres son anticuerpos dirigidos contra componentes de los neutrófilos y de ahí reciben su nombre. El C-ANCA es un anticuerpo que reconoce la, de forma granular y citoplasmática difusa la proteínasia leucocitaria 3 en los neutrófilos, mientras que el anticuerpo P-ANCA reconoce la mieloperoxidasa y se marca de una manera perinuclear, por eso viene su nombre la P de perinuclear, la C de C-ANCA viene de citoplasmático y ya finalmente el anticuerpo A-ANCA o anticuerpo atípico reconoce estructuras tanto citoplasmáticas como perinucleares y puede verse asociado tanto a medicamentos, enfermedad inflamatoria intestinal y artritis reumatoide. Las vasculitis ANCAS las clasificamos según la distribución de la inflamación vascular, según la evidencia o no de granulomatosis y según el antecedente o no de asma. Esta clasificación se realizó en el año 2014 en un consenso llamado Chapel-Hill y básicamente se enlistan estas tres entidades dentro de este grupo de patologías, las cuales son la granulomatosis con poliangeitis, la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis y la poliangeitis microscópica. En esta imagen podemos observar cómo se hace un infiltrado granulomatoso. Granuloma significa organización de células inflamatorias que para nosotros los dermatólogos puntualmente se ubican principalmente en dermis papilar y reticular y existen diferentes tipos de granulomas. Los granulomas son esa organización de células inflamatorias que según sus características y según la evidencia de una empalizada periférica pueden ser granulomas sarcoideos, granulomas necrobióticos, granulomas tuberculoides que son o granulomas, digamos, desnudos cuando carecen de esa empalizada periférica. En muchas de estas entidades, la evidencia o no de granulomas y la célula inflamatoria que predomina en esos granulomas nos van a ayudar a realizar el diagnóstico. Estas entidades son patologías infrecuentes con una incidencia de 13 a 20 casos por millón de habitantes y una prevalencia de 46 a 184 casos por millón de habitantes. Y se han reconocido diferentes patrones de distribución geográfica, siendo, por ejemplo, en Japón mucho más frecuentes las vasculitis asociadas a anticuerpos PANCAS en un 80% del total de estas patologías, mientras que en Inglaterra el 67% de estas entidades corresponden a vasculitis asociadas a C-ANCA. Y ahora una pregunta muy importante, ¿por qué las vasculitis nos dan compromiso cutáneo? Para poder responder esta respuesta debemos ir a la anatomía y la fisiología de la piel, en donde nosotros vamos a tener un órgano que es un órgano de protección, pero que también cumple funciones nutricionales importantes y de termorregulación, en donde vamos a tener un plejo dérmico superficial, que es aquel que nos permite reconocer la interfaz entre dermis papilar y dermis reticular, en donde van a ver tanto arteriolas como vénulas y van a ver asas capilares con anastomosis y también un plejo dérmico profundo, el cual se va a ubicar entre la dermis reticular y la hipodermis, en donde vamos a encontrar vasos de un mayor tamaño al que hay en el plejo dérmico superficial. Desde luego, la inflamación o el daño de este sistema vascular nos van a generar manifestaciones clínicas que es lo que vamos a denominar la vasculitis y eso nos va a permitir reconocer las lesiones primarias en el examen físico dermatológico.
Las manifestaciones cutáneas de las vasculitis ANCA se dan principalmente porque hay unas venas cutáneas postcapilares que son susceptibles de ataque inmunológico y de un proceso inflamatorio que destruya su pared, lo cual lo vamos a ver más adelante. Y por ejemplo, en la microangeitis, en la granulomatosis con poliangeitis y en la poliangeitis microscópica, lo que principalmente se va a reconocer es la capilaritis, o sea, una inflamación de los capilares y vasculitis de pequeño vaso, mientras que en la poliangeitis microscópica principalmente se da una inflamación granulomatosa necrotizante tanto adentro del vaso como alrededor del vaso. Ahora vamos a hablar de la primera entidad, que es una de las más frecuentes. Ya de por sí este grupo de patologías, como hablábamos previamente, son raras, pero una de las más frecuentes es la granulomatosis con poliangeitis. La granulomatosis con poliangeitis es una enfermedad sistémica. ¿Eso qué significa? Que no únicamente va a comprometer la piel, sino que tiene incluso manifestaciones extracutáneas mucho más frecuentes, como lo son en las vías respiratorias, predominantemente en las vías respiratorias superiores. A este nivel, el compromiso otorrinolaringológico es bastante frecuente, vamos a profundizar más adelante, pero también es una entidad que puede dar un daño a nivel de los riñones con una glomerulonefritis. Esta entidad se asocia principalmente a anticuerpos C-ANCAS. Recordemos que esos anticuerpos C-ANCAS son anticuerpos citoplasmáticos granulares y difusos que reconocen o van dirigidos contra la proteinasa leucocitaria 3 y su incidencia es de 7 a 12 casos por millón de habitantes y tiene un pico de presentación entre la cuarta y la sexta década de la vida. Se ha descrito en algunas series que es mucho más frecuente en hombres, teniendo una relación de 3 a 1 frente a las mujeres y predomina en la raza caucásica. Tiene diferentes variantes clínicas de presentación, estando la granulomatosis con poliangiitis localizada o la sistémica. ¿Cómo podemos reconocer la granulomatosis con poliangeitis? Entonces, principalmente en esta entidad vamos a encontrar granulomas necrotizantes y destructivos. Esos granulomas son susceptibles de aparición en cualquier parte del cuerpo, sin embargo, principalmente se ubican en vías respiratorias, en pulmones, pero también los podemos encontrar en zonas distantes a este sistema. Adicionalmente, vamos a tener una vasculitis focal que es de carácter generalizado, o sea, hay focos de vasculitis en diferentes partes del cuerpo y también el compromiso renal, como hablábamos previamente, con la glomerulonefritis. Las manifestaciones clínicas, entonces, recordemos, al ser una entidad sistémica, también nos puede dar síntomas constitucionales. ¿Cuáles son esos principales síntomas constitucionales? Puede presentarse astenia, adinamia, náusea, emesis, picos febriles y pérdida de peso. Ya vamos a indagar un poquito más a profundidad sistema por sistema. El principal y el que más se afecta con frecuencia es el sistema otorrinolaringológico, en donde vamos a tener un compromiso en las fosas nasales de un 70 a un 100% de los casos. ¿Eso cómo se va a manifestar o qué síntomas va a tener nuestro paciente? Va a haber descarga nasal purulenta, puede asociarse a sinusitis con inflamación y dolor de los senos paranasales y puede también manifestarse con ulceraciones a nivel de la mucosa nasal. También puede haber perforaciones del septo nasal. Recordemos que esta es una de las entidades que son diagnósticos diferenciales de perforación de septo nasal. Puede haber sinusitis paranasal y esa perforación y daño del septo nasal nos puede generar una deformidad en silla de montar similar a la deformidad que encontramos en los pacientes que tienen lepra lepromatosa. También puede afectar los oídos con otitis media serosa y otitis media purulenta. A nivel pulmonar se ha descrito un compromiso del 50 a un 90% de los casos y se da hemorragia alveolar y también formación de nódulos parenquimatosos que corresponden a esos granulomas que tienen necrosis central. Adicional a eso, también a nivel renal podemos tener un compromiso de un 40 a un 100% de los pacientes con glomerulonefritis necrotizante focal y segmentaria que genera una formación de semilunas pausoinmunes en la biopsia y que puede generar un espectro de manifestaciones clínicas renales desde leves anormalidades en la función renal hasta una falla renal rápida y progresiva y este es uno de los principales factores que van a generar un aumento de la mortalidad en estos pacientes.
A nivel gastrointestinal podemos tener úlceras y también podemos tener perforaciones intestinales asociadas a esta entidad. A nivel del sistema del tracto urinario podemos encontrar compromiso a diferentes niveles. En los hombres podemos tener orquitis, prostatitis, uretritis y esos procesos inflamatorios, por ejemplo, de la uretra nos pueden conducir a complicaciones o secuelas como la estenosis uretral. En sistema nervioso periférico vamos a tener mononeuritis múltiple y neuropatía sensivomotora. Y ya finalmente a nivel ocular también tenemos un compromiso de todos los componentes del sistema ocular, en donde puede haber una inflamación de la esclera, una epiescleritis, úlceras corneales, vasculitis retiniana, formación de granulomas en el espacio retroorbitario que nos pueden generar proptosis ocular, que nos pueden generar un efecto de pseudotumor y también puede haber compromiso de los canales o de los conductos lagrimales con dacryoadenitis. A nivel dermatológico es muy importante reconocer los cambios o reconocer los diferentes signos que vamos a encontrar en esta entidad, porque hasta el 50% de los pacientes que tienen granulomatosis con poliangeitis tienen compromiso cutáneo. Principalmente, recordemos, la lesión primaria de una vasculitis, o sea, de la inflamación de los vasos sanguíneos, tanto del plejo dérmico superficial como profundo, es la púrpura palpable. Púrpura palpable significa una placa de color purpúrico o de color violáceo que tiene bordes irregulares bien definidos y que no va a desaparecer a la digitopresión. Recordemos que en dermatología el color púrpura nos habla de inflamación de los vasos sanguíneos y el hecho de que no desaparezca la digitopresión no significa que al hacer un daño en la inflamación de esos vasos sanguíneos se va a generar una extravasación de eritrocitos al espacio intersticial y que no se van a desaparecer cuando nosotros lo oprimimos, como por ejemplo el eritema de la inflamación que sea secundario a la vasodilatación. La púrpura palpable puede empezar como pequeñas máculas purpúricas de aspecto petequial o puntiforme que a medida que progresa van a generar placas de mayor extensión y que también pueden generar por compromiso vascular lívido reticular. Recordemos que el lívido reticular es una lesión que tiene una configuración en red y tiene una coloración violácea con círculos completos que nos hablan de una estasis en el flujo venoso del plejo dérmico profundo. Adicional a eso, también pueden haber pápulas sobre esas lesiones purpúricas, pueden haber formación de vesículas, puede haber ulceración en los dedos o en el pene y pueden haber algunas ocasiones lesiones similares al pioderma gangrenoso o pioderma gangrenoso-like, que son lesiones tipo úlceras de bordes acordonados violáceos, úlceras que son muy profundas y terebrantes, que son de un crecimiento progresivo y muy dolorosas principalmente los miembros inferiores. En esta fotografía podemos observar a nivel de la cara interna del tercio proximal de los muslos de este paciente, esas placas purpúricas de bordes irregulares bien definidos hacia la periferia con lesiones más de aspecto petequial. Si somos un poco más detallistas, podemos observar que alrededor de esas placas hay un halo un poquito más pálido que nos puede hablar un poquito de vasoconstricción periférica de secundario a la inflamación de la vasculitis y adicional a eso, pues observamos una úlcera que se ve una lesión completamente necrótica y negra y violácea del glande que puede presentarse en estos pacientes. Las topografías de las lesiones son súper importantes porque nos ayudan a ubicarlas en el cuerpo. Entonces, esta entidad principalmente va a afectar las extremidades inferiores, pero también se han descrito compromiso en rostro, en cuero cabelludo, en los dedos y en los genitales, como vimos en la diapositiva anterior. ¿Cómo se ven estas lesiones o cómo es la aparición de estas lesiones? Inicia con brotes agudos, son de una progresión rápida y cuando se realiza el tratamiento sistémico para la enfermedad pueden generar mejoría de las lesiones cutáneas. Sin embargo, tienden a recurrir. ¿Eso qué significa? Que aparece el episodio que tiene una resolución completa y después vuelve y aparece y desaparece, aparece y desaparece. ¿Cada cuánto se genera ese fenómeno? Puede ser cada varias semanas o incluso meses. Y lo más importante del manejo de estas manifestaciones cutáneas es darle el manejo sistémico a la enfermedad.
Aquí vamos a obtener diferentes fotografías de textos de dermatología y también de algunos artículos que son bastante ilustrativas y nos van a permitir reconocer esas lesiones de las granulomatosis con poliangeitis. Por ejemplo, aquí observamos en la región maleolar interna de maleolar interna de este pie izquierdo, una placa violácea purpúrica de bordes irregulares bien definidos y más hacia distal, hacia el dorso de pie, observamos esas pequeñas áreas de vasculitis que nos indican también una vasculitis de pequeño vaso. Recordemos que entre más puntiformes y petequiales sean las lesiones purpúricas, nos hablan de que el vaso que se nos está dañando o inflamando es mucho más chiquitico, porque el área que ese vaso está irrigando es muy pequeña, mientras que a medida que es mayor el número de vasos que estamos viendo comprometidos, va a ser una mayor extensión de la placa purpúrica y adicionalmente ya cuando tenemos compromiso de venas de mediano calibre, pues las áreas son mayores o incluso hay zonas completas de necrosis, como por ejemplo es en el caso del pene y del glande. Aquí podemos observar, por ejemplo, con una distribución completamente acral en el epiniquio y en los pulpejos de estos dedos de mano, placas completamente necróticas, ese color negro de isquemia, de necrosis, de tejido completamente inviable, que es secundario pues a un compromiso vascular en donde se va a dañar completamente el aporte nutricio de esta área de la piel y que nos va a generar esas áreas de necrosis. Y también esa misma necrosis podemos observarla como hemorragias o áreas de necrosis subungueales en el lecho de las uñas. Esta es una imagen muy bonita porque nos permite ver, por ejemplo, ese pioderma gangrenoso like, en donde vamos a observar úlceras que son de un borde bastante definido, que pueden llegar a ser un borde un poco acordonado, en donde tenemos una piel perilesional de coloración violácea o eritematosa, como por ejemplo lo podemos observar en esta lesión, que se ve que el color de la piel alrededor de la úlcera es diferente al de la piel sana y adicional a eso nos va a tener un fondo completamente fibrinoide y de tejido de granulación con de esas úlceras muy bien definidas. Y las úlceras pioderma gangrenoso-like, al igual que el pioderma gangrenoso, van a tener un proceso de cicatrización atrófica. Nos generan una cicatriz atrófica de un aspecto cribiforme porque se ve como si hubieran muchos huequitos, como si fuera una especie de colador en la piel completamente cicatrizada, como por ejemplo en estas lesiones ya de aspecto residual en la parte superior de este miembro inferior, de esta pierna. Hay casos muy severos, se han descrito variantes de presentación localizada, o sea que únicamente tiene compromiso cutáneo, pero en el rostro, con úlceras que son terebrantes y que son de muy difícil control y que son completamente destructivas y deforman el rostro, como por ejemplo en el caso de este paciente, en donde tenemos un compromiso de la región frontal, de la sien, de la región infraorbitaria, de la región malar y de la región cigomática y tenemos esas úlceras completamente deformantes con esas áreas de tejido fibrinoide y esas áreas de necrosis que van a desfigurar a nuestros pacientes. Esta es otra imagen que nos recuerda que la granulomatosis con poliangiitis puede tener un compromiso a nivel del septo nasal y va a generar esa deformidad en algunas ocasiones sencilla de montar, como por ejemplo es el caso de los pacientes que tienen lepra lepromatosa, que sería uno de sus principales diagnósticos diferenciales. Entonces, en el estudio de histopatología, ¿qué podemos encontrar? Vasculitis leucocitoclástica. Recordemos que la vasculitis leucocitoclástica es un fenómeno en donde vamos a encontrar una destrucción de la pared de los vasos sanguíneos secundaria a la infiltración de leucocitos. Esos leucocitos van a generar se van a romper completamente y van a generar una liberación del contenido citoplasmático que se va a ver como cariorrexis o como polvo nuclear y que va a generar un cambio de necrosis fibrinoide en la pared de los vasos, que es como histológicamente definimos la vasculitis. Hay un infiltrado inflamatorio perivascular, pues recordemos que la estructura que en la piel se está dañando son los vasos sanguíneos, entonces la inflamación va a estar principalmente alrededor de los vasos sanguíneos, pero adicional a esa inflamación vamos a tener granulomas, que es muy importante para el diagnóstico de esta patología, y adicional a esos granulomas, en la inmunofluorescencia directa vamos a observar depósitos perivasculares de inmunoglobulina G, de inmunoglobulina M y de complemento 3.
Por ejemplo, en esta imagen podemos observar un vaso sanguíneo, ¿cierto? Y vemos cómo la pared de ese vaso sanguíneo se encuentra engrosada, se ve de un color más rosado. Eso es la necrosis fibrinoide de la pared del vaso, que es lo que nos va a definir histológicamente la vasculitis. Alrededor de ese vaso sanguíneo hay un denso infiltrado inflamatorio y también hay infiltrado inflamatorio como en el espacio intersticial. Pero si hacemos una comparación del espacio intersticial al espacio perivascular, vemos que predominantemente se encuentra el infiltrado inflamatorio en el espacio perivascular. Y acá en esta otra imagen podemos observar los depósitos de inmunoglobulina G en la inmunofluorescencia directa alrededor de los vasos sanguíneos, en la dermis tanto papilar aquí arriba como en la dermis reticular. Aquí en esta otra imagen podemos también observar ya con una visión mucho más cercana cómo hay ese extenso infiltrado inflamatorio de células a nivel de la dermis. Aquí arribita podemos observar la epidermis, aquí la dermis papilar y aquí la dermis reticular, donde ya se ven esas redes de colágeno y vamos a ver un denso infiltrado inflamatorio mixto que está compuesto de leucocitos, de neutrófilos, de polimorfonucleares y como por ejemplo aquí en este vaso hay una completa destrucción de su pared, hay una necrosis fibrinoide y hay una alteración de su arquitectura. En esta imagen podemos observar cómo se van a pintar los ANCAS en esta patología. Recordemos que la granulomatosis con poliangeitis es una entidad que se asocia a P-ANCA y eso significa que va a predominar en el espacio perinuclear. Una claridad, Manuel. Digamos que aquí lo más clave en la granulomatosis con polyangiitis es que, o en general en las vasculitis ANCA, uno cuando pide el examen de sangre, la serología para buscar este apoyo diagnóstico, puede pedirla por inmunofluorescencia directa o por ELISA. Entonces, cuando uno pide por inmunofluorescencia directa, la respuesta del laboratorio va a ser, tu paciente tiene patrón de P-ANCA, patrón de C-ANCA o de ANCAs atípicos. La otra técnica es por ELISA y por ELISA uno va a pedir entonces anticuerpos contra proteínas A3, contra mieloperoxidasa y esos dos en general uno podría correlacionarlos con el patrón de inmunofluorescencia. Entonces, si el patrón que se reporta es C-ANCA, siempre debe estar en la evaluación por ELISA los anticuerpos contra proteínas A3. Mientras que si en la inmunofluorescencia reportan PANCA, uno se va a encontrar la relación en el ELISA con mieloperoxidasa. Entonces, en la granulomatosis con polangeitis vamos a encontrar en la inmunofluorescencia indirecta un patrón CANCA y en el ELISA los anticuerpos contra proteínas A3. Listo, doctor, muchísimas gracias. Entonces, esta es una imagen de cómo se vería el resultado de los anticuerpos ANCA en el examen de inmunofluorescencia, pero también contamos con el ELISA para hacer como la identificación de estos anticuerpos. Listo, entonces ya terminamos con la primera de este grupo, de esta triada de vasculitis. La segunda es la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Esta, al igual que la anterior, también es una enfermedad sistémica, o sea, que va a comprometer diferentes órganos, pero se diferencia de las demás porque además de que tiene inflamación y que tiene una inflamación con tendencia a generar granulomas, esta inflamación va a ser rica en eosinófilos, de ahí viene su nombre y tiene una predilección por comprometer las vías respiratorias y en estos pacientes es muy importante los antecedentes de asma, como vamos a hablar más adelante. Adicionalmente, esta entidad va a cursar con vasculitis necrotizante de vaso de mediano y de pequeño calibre. Y aquí es muy importante esta imagen para recordarnos que los pacientes que tienen esta entidad casi siempre tienen ese antecedente de enfermedad de pulmonar de asma. Es una entidad infrecuente, así como las otras dos que componen este conjunto, este grupo de enfermedades, con una incidencia de 0,6 a 6,8 casos por millón de habitantes, con un pico de incidencia entre los 40 y los 60 años, y en donde se ha visto una relación con anticuerpos P-ANCA. Recordemos que los anticuerpos P-ANCA son los que van dirigidos contra la mieloperoxidasa y que tienen un patrón perinuclear en la inmunofluorescencia hasta en un 40 a 60% de los casos. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de esta entidad? Entonces, esta entidad va a tener diferentes fases. Se reconocen tres fases.
una fase prodrómica que va a anteceder a la manifestación florida de la clínica de esta patología, en donde va a haber antecedentes de rinitis alérgica, de sinusitis, de asma y de pólipos nasales. Después de esa fase prodrómica viene una fase eosinofílica, en donde se va a reconocer una eosinofilia periférica que se define como más de 1500 eosinófilos por decilitro en el recuento del hemograma o cuando hay un recuento, un porcentaje de más del 10% de eosinófilos. Estos eosinófilos pueden tener la capacidad de infiltrar los pulmones, el tracto gastrointestinal y el riñón en esta fase eosinofílica. Y ya de últimas vamos a tener la vasculitis necrotizante, que es la que nos va a generar el compromiso sistémico tanto a nivel de piel como a nivel de otros órganos, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, en estos pacientes, el compromiso renal se reconoce hasta en un 25% de los casos. El compromiso renal se da porque hay glomerulonefritis pausoinmune en medialunas y también podemos tener compromiso gastrointestinal con gastroenteritis eosinofílica. También puede generar neuropatía periférica y en casos severos puede generar compromiso cardíaco. Sin embargo, al igual que en la anterior entidad, la el compromiso que mayor carga de morbimortalidad genera es el compromiso renal. El pronóstico, estos datos fueron tomados de un estudio de cohorte francés en donde se incluyeron 383 pacientes que tenían esta patología y se le hizo un seguimiento a los 5 y a los 10 años, en donde se encontró, se observó que había una supervivencia de 5 a los 5 años de un 88,9% y a los 10 años de un 78,6%, con tasas de recaída a los 5 años del 64% y a los 10 años del 54%. Entonces, digamos que esta es una entidad que tiene un riesgo de mortalidad a los 5 y a los 10 años y que también puede presentar episodios de recurrencia a lo largo pues, de su evolución. Las manifestaciones cutáneas de la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis se observan más o menos entre el 40 al 50% de los casos. Igual que en la anterior, lo que vamos a ver principalmente es púrpura palpable. Pero también podemos observar nódulos. Recordemos que los nódulos son esas lesiones profundas que se ubican en dermis reticular entre dermis papilar y reticular, o sea que no son epidérmicas sino profundas, que son más palpables que visibles, que pueden tener cambio en la coloración de la piel como tampoco lo pueden tener y que pueden verse de color eritematoso o violáceo. Esos nódulos pueden tender a ulcerarse, a tener cambios necróticos en la superficie. También podemos observar lívido reticular y también se han descrito vesículas, se han descrito pústulas asépticas. Recordemos que las pústulas las dividimos entre foliculares y no foliculares. Foliculares cuando la pústula rodea la apertura de un folículo o un tallo folicular que podría ser tanto de origen inflamatorio como de origen infeccioso. Y ya las que no son no foliculares, o sea, que no están asociadas a una apertura folicular, que por lo general tienden a ser de origen inflamatorio y aséptico. También se han descrito abones, o sea, lesiones urticariformes, esas placas eritematodematosas, y en algunos pacientes también se han descrito lesiones eritema multiforme-like. Entonces, recordemos que en la granulomatosis con poliangiitis, o sea, en la enfermedad que vimos anteriormente, podían haber lesiones pioderma gangrenoso-like, y aquí en esta entidad pueden haber lesiones eritema multiforme-like. Recordemos que el eritema multiforme es una entidad que normalmente es una patología inflamatoria de la piel, es una enfermedad inflamatoria de la piel que puede asociarse hasta el 50% de los casos de infección por virus del herpes simple y que semiológicamente presenta lesiones en diana o lesiones en tiro al blanco, dianiformes, que describen tres anillos concéntricos, uno central que tiene un cambio epidérmico y que puede verse un poquito más oscuro, que puede tener incluso ampolla o erosión o costra hemorrágica, seguido de un anillo que es un poco más pálido y cerrado por un halo eritematoso. Entonces esas lesiones las podemos observar en esta vasculitis, puede verse como algo similar. Aquí, por ejemplo, podemos observar en este miembro inferior nódulos, nódulos de un color violáceo que tienen alrededor unas áreas eritematosas. Estas lesiones, si las palpáramos, seguramente están infiltradas y son profundas. Y por ejemplo, en este nódulito de acá podemos observar que está coronado por una costra hemorrágica, porque seguramente en ese centro tuvo una ulceración.
En esta otra imagen podemos observar también en un miembro inferior, cómo hay múltiples placas purpúricas, o sea, placas de color violáceo, y en algunas zonas áreas de necrosis, porque se formó una ulceración y quedó sobre la ulceración costras hemorrágicas o tejido, pues, que es inviable, que es característico de esta patología. Entonces, recordemos nódulos, púrpura palpable y en algunas ocasiones eritema multiforme like. A nivel histopatológico, ¿cómo vamos a diferenciar esta entidad? Entonces, al igual que la anterior, pues vamos a tener una vasculitis leucocitoclástica, una necrosis fibrinoide con granulomatosis, pero si hacemos un acercamiento, por ejemplo, aquí con el mouse les voy a mostrar, vamos a ver aquí, 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 en esta zona, en esta zona, en esta zona y en esta zona de aquí arriba, un gran número de eosinófilos. Recordemos que nosotros reconocemos esos eosinófilos porque así como su nombre lo indican, son células eosinofílicas, o sea que tienen mayor afinidad por la eosina y que pintan de un color rosado, como brillante, medio anaranjado, y contienen en su interior esos gránulos eosinofílicos, o sea, como rosaditos anaranjaditos, que por ejemplo van a diferir de una célula basófila o una célula de color morado. Entonces, en esta patología es súper importante ese gran número de eosinófilos para poder realizar el diagnóstico. Y a nivel de la inmunofluorescencia directa, vamos a observar depósitos de inmunoglobulina M y C3 también en el espacio perivascular. Aquí en esta otra imagen podemos ver cómo hay esa inflamación granulomatosa, o sea, como ese conjunto de células inflamatorias principalmente alrededor de los vasos sanguíneos. Y si realizamos un acercamiento, hay un gran número de eosinófilos, que es la célula que predomina en esta entidad. Listo, entonces ya para finalizar, vamos a hablar de la tercera entidad que compone este grupo de enfermedades, la cual es la poliangeitis microscópica. La poliangeitis microscópica se define como una vasculitis pausoinmune sistémica y en esta entidad va a haber una ausencia de formación de granulomas. Entonces recordemos, en la granulomatosis con poliangeitis hay granulomas, hay necrosis y hay un infiltrado inflamatorio mixto. Y en la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que es la entidad que vimos anteriormente, lo que vamos a tener es una vasculitis con granulomas, pero esos granulomas tienen eosinófilos. En esta entidad, que es la microangeitis, la poliangeitis microscópica, perdón, vamos a tener una vasculitis, pero que no tiene granulomas y que no tiene eosinofilia y que se asocia a anticuerpos PEANCA, recordemos, PEANCA reconoce mieloperoxidasa del 50 al 75% de los casos. Es también muy rara, con una incidencia de 2,794 casos por millón de habitantes y tiene en la actualidad como un aumento en el conteo, en el reconocimiento de casos. Esto es en lista porque digamos que actualmente hay diferentes métodos, como por ejemplo nos hablaba el doctor Néstor del reconocimiento de estos anticuerpos por ELISA para poder realizar su diagnóstico y de que cada vez que se estudie se describe más, pues se reconocen esas entidades clínicas o esos cambios clínicos que nos ayudan a sospecharla y a diagnosticarla. Entonces, las manifestaciones clínicas de la poliangeitis microscópica, el 100% de los casos van a tener un compromiso renal, que es algo súper importante. Y ese compromiso renal, ¿por qué se va a dar? Porque hay una glomerulonefritis rápidamente progresiva necrotizante y al igual que las anteriores, hay formación de semilunas pausoinmunes. A nivel del pulmón, hay una hemorragia alveolar difusa porque genera capilaritis. Y esta es una de las principales causas de mortalidad en los pacientes y como podemos observar, se reconoce hasta en 9 de cada 10 pacientes el compromiso pulmonar. También puede haber compromiso neurológico y compromiso gastrointestinal, pero el otro órgano que también se envuelve con mucha frecuencia es la piel. Entonces, las manifestaciones cutáneas se presentan del 30 al 60% de los pacientes y en el 15 al 30% de los pacientes debutan con compromiso cutáneo antes de hacer compromiso renal o pulmonar. La mayoría de pacientes, hasta una tercera parte, van a tener púrpura palpable. Entonces, recordemos, púrpura palpable nos habla de vasculitis. Puede haber lívido reticular, puede haber nódulos, puede haber urticaria, puede haber úlceras, puede haber necrosis. Entonces, en esta entidad también se han descrito en algunos casos
Lesiones similares al eritema elevatum duodenum o el eritema elevado persistente, que es una entidad que se manifiesta con nódulos violáceos de predominio en las superficies extensoras de las extremidades, como por ejemplo los codos y la región malleolar, que en algunas ocasiones puede asociarse a otras enfermedades sistémicas, como por ejemplo la infección por VIH, la hepatitis C o incluso la tuberculosis, y que digamos que puede dar como manifestaciones similares en en la poliangiitis microscópica. Entonces recordemos, la granulomatosis con poliangiitis puede dar lesiones pioderma gangrenoso-like. La granulomatosis eosinofílica con poliangiitis puede dar lesiones eritema multiforme-like. Y la poliangiitis microscópica puede dar lesiones eritema elevatum duodenum-like. ¿Dónde se ven más estas lesiones? En extremidades y se asocian a artralgias. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso, cómo tenemos esa púrpura palpable, por ejemplo, en el pulpejo del primer dedo de este pie izquierdo, cómo tenemos esas áreas violáceas en la planta de los pies. Incluso aquí hay una úlcera con una costra hemática que nos habla de ese proceso de vasculitis. Incluso si hacemos un acercamiento, podríamos ver que las lesiones incluso tienen una configuración reticular o tienen una configuración en red como si fuera un líbedo reticular que también nos habla pues de un compromiso vascular. Y en esta imagen, que es una imagen muy bonita, en donde podemos ver esos nódulos infiltrados, violáceos, que se ven como lobulados, gruesos, en las superficies extensoras de las regiones maleolares, que corresponden a un eritema elevatum duodenum o un eritema elevado persistente, que es una entidad bastante infrecuente, pero que esta enfermedad puede hacer como esa, puede hacer como esa similitud clínica con esta patología. A nivel histopatológico, lo que vamos a encontrar, como veíamos anteriormente, vasculitis leucocitoclástica, necrosis fibrinoide de la pared y un infiltrado predominantemente neutrofílico, a comparación del anterior, que era un infiltrado eosinofílico. Puede haber un compromiso del plejo dérmico profundo, del plejo dérmico superficial, principalmente el profundo, y también de el sistema vascular que está en hipodermis. Entonces, como esta entidad tiene capacidad de enfermar el tejido adiposo, o sea, el panículo adiposo, por eso puede dar más lesiones nodulares como esas parecidas al eritema elevado persistente, porque digamos, al ser más profundas, clínicamente vamos a ver más nódulos. Y a nivel de la inmunofluorescencia directa, los hallazgos van a ser casi siempre o se han descrito principalmente hallazgos negativos en inmunofluorescencia directa. Aquí lo que podemos observar es el reconocimiento del ANCA a través de la técnica de la inmunofluorescencia indirecta, pero recordemos pues que también tenemos el estudio de ELISA para poder reconocerlos. Entonces, ya para finalizar y dar cierre a esta sesión, lo que vamos a llevarnos para la casa es lo siguiente. Las vasculitis ANCA es un conjunto de enfermedades sistémicas. ¿Eso qué significa? Que tiene la posibilidad de afectar diferentes órganos, donde principalmente se ve es en la piel, en los riñones y en el sistema respiratorio, en casi la mayoría. ¿Por qué se dan sus manifestaciones clínicas? Porque nos van a generar un proceso de vasculitis, o sea, una inflamación de los vasos sanguíneos. Algunas pueden tener granulomas, como la granulomatosis con poliangiitis y como la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Y otras no tienen granulomas, como la microangiitis, la poliangiitis microscópica. Algunas tienen un predominante infiltrado eosinofílico, otras un predominante infiltrado neutrofílico, como la poliangiitis microscópica, y otra mixto, como la granulomatosis con poliangiitis. El reconocimiento temprano es muy importante porque recordemos que son entidades que pueden matar a nuestros pacientes. Un compromiso renal, un compromiso por una hemorragia alveolar puede llevar a la muerte de nuestros pacientes. Y lo más importante es reconocer esos signos que nos hacen sospecharlas. Púrpura palpable, asociado a síntomas sistémicos, asociado a antecedentes de asma, asociado a lesiones en vía respiratoria superior, a formación de nódulos o pólipos nasales,
asociado a pérdida de peso. Todo eso es importante como englobarlo porque recordemos que la vasculitis leucocitoclástica es una entidad que puede ser secundaria a infecciones virales, puede ser secundaria a medicamentos, puede ser secundaria a muchas entidades, pero en el contexto de un paciente que tiene síntomas sistémicos y que tiene alteraciones en otros órganos, nos debe hacer pensar en una vasculitis ANCA. Y ya como la triada importante para llevarnos a la casa es que estas entidades describen algunas tienen granulomas, otras no, que tienen vasculitis leucocitoclástica y que tienen ese infiltrado inflamatorio que puede ser mixto o puede ser eosinofílico, neutrofílico o mixto. Entonces, creo que eso sería todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que nos ayude como a llevarnos esos puntos claves para la casa de cuándo sospechar una vasculitis ANCA, asociada a ANCAS. Manuel, excelente revisión, muchas gracias. A todos los invitamos a seguirnos en el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana y si están interesados en la reumatología, allí van a encontrar en la playlist de reumatología videos sobre múltiples enfermedades y especialmente la profundización en cada una de ellas en la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Muchas gracias.